Buenos días y muchísimas gracias por su tiempo. Y también primero le quería felicitar por esta victoria y preguntarle cómo ha pasado la noche y si ha tenido tiempo de dormir o descansar un poco. Bueno, Yelen, gracias a usted, gracias a Russia Today y a través de Russia Today pues un abrazo a América Latina y al mundo entero. No hay mucho tiempo para descansar en este oficio, ¿no? Llegamos casi a la 1 de la mañana a la casa, yo trato de no perturbar la vida cotidiana de mi familia, entonces voy a dejar a mis hijos a la escuela ya a las 7 de la mañana y luego directo al palacio a continuar trabajando, así que todavía tenemos mucho cansancio acumulado, pero ya estamos acostumbrados a eso. Sí, las encuestas previas a las elecciones se les daban unos 60% de votos. No se han equivocado. Sí, han sido muy exactas, porque también había un nivel de indecisos. Ya tenemos algo de experiencia, nosotros teníamos un 62, 61%, pero había un margen de indecisos todavía de un 20%, y si ya no se habían decidido por una propuesta tan fuerte como la nuestra, lo más probable es que fueran a otros sectores políticos, entonces sabíamos que se iba a reducir. En todo caso, empezamos la campaña con 52%, nuestra estrategia era no disminuir, y empezamos a subir y hemos llegado a un 57, 58%, yo solo tengo palabras de gratitud para el pueblo ecuatoriano. Sí, pero sin embargo no había nerviosismo a lo mejor, porque digamos en Ecuador por lo menos ningún presidente no había hecho lo que hizo usted, ninguno se ha mantenido en el poder durante todo el mandato. Siempre hay nerviosismo, ¿no? Y trabajamos como cada día en la campaña como si no tuviéramos un solo voto. Fueron 42 días de campaña muy intensa, yo todavía tengo la garganta destrozada, no paramos, pero fue una campaña muy bella, bastante bien coordinada, con un mensaje muy profundo, todo funcionó casi a la perfección, ¿no? Equipo de campaña, organización política, autoridades locales, militantes, los comités de la Revolución Ciudadana, que son grupos de ciudadanos que se organizan para sostener esta revolución, y ahí están los resultados, ¿no? Han sido resultados contundentes, y le insisto, solo palabras de gratitud para nuestro pueblo y por supuesto el compromiso que jamás le vamos a fallar. Pero usted ha dicho que ha sido una campaña bastante bella, sin embargo, durante esta campaña usted ha criticado a los medios electrónicos, digamos, y también había rumores sobre la CIA que está preparando una conspiración para desestabilizar la situación en el país. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, una campaña bastante bella en nuestra parte, porque fue la campaña de la alegría, de la música festiva, con un programa de gobierno muy bien hecho, resumido en 10 ejes con 35 propuestas muy concretas. Sinceramente es el mejor plan de gobierno de la historia del país. Pero por supuesto que enfrentamos una campaña sucia, donde hay servicios de inteligencia nacionales e internacionales. Parte de nuestros opositores, los más faltos de ética, son militares en servicio pasivo con experiencia en inteligencia, que tratan, cuando no lo pueden derrotar en las urnas, tratan de destruir la moral, destruir la familia, atentar contra la honra de sus seres queridos. Y tuvimos algunas de esas patrañas que fueron montadas, sobre todo a nivel de redes sociales. Gracias a Dios, el pueblo ecuatoriano no les dio ninguna credibilidad. También hubo la denuncia de la CIA que no ha sido verificada, ¿no? Que había 87 millones de dólares para financiar a la oposición con el objetivo de desestabilizar al gobierno, tratar de impedir que ganemos. Y si ganamos, como efectivamente ha ocurrido, tratar de desestabilizarnos. No podemos ni rechazar ni aceptar esas gravísimas informaciones sin una investigación mucho más profunda. ¿Pero cree que a lo mejor esto ha dañado su imagen durante la campaña? No, no sé, este tiene la votación, ¿no? Pero por supuesto que hubo campaña sucia. Y también, pues, la campaña de siempre, de ciertos medios, ¿no? Que toman partido político traicionando su labor de informar objetivamente, pero ya estamos acostumbrados a eso y gracias a Dios el pueblo ecuatoriano nos ha respaldado con una nueva y contundente victoria electoral. Bueno, en el año 2010 aquí hubo un intento de golpe de Estado, algo que nadie podía prever en esos momentos. ¿Se espera ahora algo parecido, una provocación parecida? No se puede excluir, mire, y revise el entorno, el contexto de ese golpe de Estado. Fue la prensa desinformando, la oposición política, que se dice democrática. Fueron los primeros a apoyar a los golpistas, pidieron la renuncia del presidente que era el agredido, se tomaron las gobernaciones para tratar de desestabilizar al gobierno y en esta campaña estaban proclamando el respeto a la Constitución. Entonces no podemos excluir que la prensa con su poder, ya la prensa, por eso su frustración, ¿no? La prensa corrupta, porque hay también de la otra, pero lamentablemente la prensa más poderosa, una prensa que deja mucho que desear en lo ético,
ya no tiene capacidad para poner y quitar presidentes. Lo acabamos de demostrar el día de ayer. Pero sí tiene capacidad para hacer daño, todavía. Entonces puede difundir otra mentira y que nos puede causar mucho daño. Así que no está excluida esa posibilidad. Hay que estar muy atentos siempre a esos intentos de desestabilización. Gran parte del 30 de septiembre del 2010 fue por mala información de la prensa, que le dijo a los policías militares que le iban a quitar sus prebendas, sus condecoraciones. Y es verdad, se estaba derogando todo eso para unificarlo y consolidarlo en un salario que era mucho mayor. Pero eso no lo dijeron y engañaron a la gente. Entonces eso puede crear ese clima nuevamente. Hay que estar muy atentos. Bueno, su oponente en estas elecciones, Guillermo Lasso, que ha ganado ahora el 24% de los votos, dijo que usted es el presidente de la clase alta. ¿Yo? Sí. No, de la élite, ¿Yo? en realidad, sí. Pero por eso le No quería puedo creer, preguntar, no sé. sí, ¿qué Considero a atención Javier le... Lasso un tipo inteligente, no he escuchado que diga eso, entonces hasta que no le escuche no voy a darle el beneficio de la duda porque sería la más grande tontería que he hablado. Por si acaso va a tener un poquito menos del 24%, ya verá. Sí, pero también dicen que algunas reformas que están hechas en el país, tributarias, por ejemplo, funcionan solamente, también benefician solamente a los ricos. ¿Qué comenta usted? ¿Cuáles reformas tributarias benefician a los ricos? Pues eso es lo que dicen ¿Y por los qué opositores. entonces? Porque entonces, por si acaso, la propuesta fundamental de todos los opositores fue reducirse impuestos, porque por primera vez los ricos en este país pagan impuestos, ya no se puede evadir. Antes no les importaba si los impuestos eran altos o bajos, porque no los pagaban y quedaban en impunidad. Entonces, por eso su propuesta fue, como ya no pueden evadir, eliminarse impuestos. Propuesta que ha sido totalmente derrotada en las urnas. Pero son los ricos pues los que no querían pagar impuestos. Entonces, sinceramente, yo considero a Javier Lasso un tipo inteligente, no creo que haya dicho una barbaridad así. Pero Guillermo Lasso, ¿no? ¿Y sí. ¿Qué estaba diciendo? Javier es el hermano, ¿no? Querido amigo. Bueno, Guillermo Lasso, ¿no? Lo considero un tipo inteligente, no creo que haya dicho una barbaridad así, pero en todo caso es extremadamente claro quién representa a las élites en este país. Bueno, su política, bueno, digamos el año pasado ha habido mucha polémica sobre el caso de Julian Assange. ¿Qué motivos perseguía Ecuador a la hora de tomar la decisión de otorgarle el asilo? ¿Y polémica por qué? Entonces la próxima vez que Suecia, que tiene muchos asilados latinoamericanos, dé un asilo, ojalá también se arme polémica. Yo creo que aquí hay mucho de neocolonialismo y este gobierno, este presidente y este país no lo va a aceptar. Nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie, ¿no?, para ejercer nuestra soberanía. El otorgar un asilo es inherente a la soberanía de cada país. Es una figura que está estipulada en el derecho internacional. Hemos ejercido esa soberanía dentro de ese marco del derecho internacional y no tenemos por qué dar explicaciones, pedir disculpas, pedir permiso a nadie. Y sobre ya la situación en la práctica de Julian Assange, toda la solución está en manos de Europa. Si Gran Bretaña mañana le da el salvoconducto, se acaba el problema. Si Suecia, como lo permiten sus leyes, interroga, porque aquí nadie ha querido impedir la marcha de la justicia sueca, como se quiso mal informar. Si lo interroga por video, como lo puede hacer, si envía un fiscal a la Embajada del Ecuador en Londres, como también lo puede hacer, se acaba este lío, porque lo requieren para ser interrogado. Ni siquiera está acusado todavía Julian Assange de algo. Si tiene éxito el abogado defensor del señor Assange en las Cortes Europeas, el doctor Baltasar Garzón, para que pueda salir con seguridades el asilado en la embajada ecuatoriana, el señor Julian Assange, se acaba este lío. Ya todo está en manos de Europa. Ecuador hizo lo que tenía que hacer en ejercicio de su soberanía. Y este país no le va a pedir permiso absolutamente a nadie, ni va a dar explicaciones a nadie. Peor, pedir disculpas a alguien por ejercer su soberanía. Sí, pero parece ser que Julian Assange ahora es un preso eterno. Yo no veo la salida de esta situación. Pero dígale eso a Europa, pues toda la solución está en manos de Europa. Gran Bretaña, Suecia y las Cortes Europeas. Y usted, a lo mejor, ¿cuándo piensa que esto podría resolverse? Mañana, si es la voluntad de Gran Bretaña. Pero hay mucha soberbia en esto y mucho neocolonialismo, ¿no? Que quieren que demos explicaciones por dar un asilo, ¿qué es esto? Y por último quieren que revirtamos nuestra decisión. Jamás lo vamos a hacer. ¿Usted cree en lo que piensa el mismo Julian Assange, que le pueden extraditar a Estados Unidos en vez de a Suecia? Bueno, había serias probabilidades de aquello. Se estudió durante varias semanas el expediente del señor Assange. Se creyó que tenía fundamento esa solicitud de asilo y por eso otorgamos el asilo. Bueno, vamos a decir que la noche pasada no ha sido solamente la noche de su victoria, sino también una noche de una pequeña victoria de Hugo Chávez, que ha vuelto a su patria. Qué bueno.
Usted ha sido uno de los primeros que ha ido a visitarle en Cuba, también ha dedicado su victoria a Hugo Chávez. ¿Cómo ve ahora su estado de salud y cuándo piensa que podrá volver a sus Bueno, funciones? yo lo vi antes de la operación, que sin lugar a dudas es una operación delicada, pero si usted no sabía que tenía un problema de salud, usted lo veía completamente normal, ¿no? Con muy buen ánimo, muy buen semblante, etcétera. Pero por supuesto la operación era delicada, todos lo sabíamos. Entonces, la noticia que tenemos es que se está recuperando, es una gran noticia que haya podido volver a su Venezuela querida. Él quiere mucho a Cuba, pero Venezuela es su patria, su tierra natal, y estoy seguro que esa va a ser de las mejores medicinas para la pronta recuperación de Hugo. En todo caso, nuestros deseos, una pronta recuperación, que no sea cabeza dura, porque una de las primeras cosas que hizo al regresar a Venezuela es mandarme un mensaje de felicitación, que se olvide de lo que está pasando en América Latina por una semana y que se concentre en su pronta recuperación. ¿Cree que eso es posible? No, son deseos. Son deseos. Pero sé que no se va a convertir en realidad. Ya, pero vamos a decir que a lo mejor en el caso de que Hugo Chávez no pueda regresar a sus funciones, ¿usted está dispuesto a tomar un papel más importante en América Latina? Siempre me hacen esas preguntas y con todo respeto, Yelén, realmente muestra el desconocimiento de lo que está pasando en América Latina. Aquí nadie busca protagonismo. Hugo tiene un liderazgo Pero natural. existe. En arena internacional pero, se ve como... Por los hechos, por la práctica. Pero nadie está buscando ascender. Entonces yo soy el nuevo líder después de que Hugo está. Si Hugo, si Hugo sigue, yo voy a ser el vicelíder. Son barbaridades, son cosas que no van con nosotros. Estamos aquí para servir a nuestros pueblos. Nadie busca... Yo creo que le hablo por Cristina, por Evo, por Hugo, por Dilma, por todos los coordinadores de estos procesos de cambio histórico en nuestra América Latina. No buscamos nada para nosotros, todo para nuestros pueblos, y estaremos donde nuestros pueblos más nos necesiten, como el último de los ciudadanos, el sencillo obrero que construye la patria día a día, el agricultor, etcétera, o presidente de la República, pero sirviendo siempre a nuestros pueblos, sin buscar nada para nosotros. Bueno, Barack Obama ha sido reelegido, Hugo Chávez también, usted esta noche también. Los actores clave en este hemisferio mantienen sus posturas. ¿Y hasta qué punto con los mismos jugadores puede cambiar la situación en este continente? ¿Cambiar en qué sentido? Pues los cambios que digamos, este bloque quería, por ejemplo, la revolución ciudadana. Sí, lastimosamente, yo creo que el presidente Obama es una buena persona, pero no ha cambiado nada la política exterior estadounidense. Sigue la doble moral, ¿no? Nos siguen dando cátedras de derechos humanos y todas estas cosas, y tienen tortura en Guantánamo. Entonces aquí los más grandes dictadores, que eso sí masacran a su gente, si son incondicionales con los Estados Unidos, son los grandes demócratas. Los promocionan, los llevan a dar cátedra a Washington. Y presidentes totalmente democráticos, usted lo ha visto el día de ayer, como quien le habla, que da la vida hasta por defender los derechos humanos de sus conciudadanos. Si no somos incondicionales a Washington, entonces somos los dictadores, los que atentamos día a día contra la libertad de prensa, contra las libertades fundamentales. Entonces, lastimosamente, eso no ha cambiado, ¿no? Insisto, considero que el presidente Barack Obama es un buen ser humano, una buena persona, pero la política exterior de Estados Unidos, sobre todo hacia América Latina, no ha cambiado en absoluto. Y tiene que cambiar, porque es terrible. Una doble moral inaceptable. Bueno, usted dijo tras ganar las elecciones que su meta es que la revolución sea irreversible. Pero ¿qué pasos se tienen que tomar para que eso sea así? Acabar de consolidar la nueva institucionalidad del Estado. El punto de partida es cambiar las relaciones de poder, Yelén. El problema de América Latina ha sido las élites que la han dominado. No fueron élites progresistas, modernizadoras para el bien común. Fueron élites que los frutos del progreso técnico se los apropiaron en forma excluyente para tener sus barrios exclusivos, donde vive el señor Lazo, que dice que yo represento las élites. Usted para entrar donde el señor Lazo, que tiene una urbanización con agua artificial, necesita tarjeta magnética, identificación. A mí no me van a entrar por negrito. Bueno, en todo caso, para tener sus barrios exclusivos amurallados, para tener sus escuelas exclusivas que no necesariamente dan mejor educación, pero son tan caras que solo pueden ir los ricos y se casan entre ellos, para casar bien a los hijos y continuar perpetuando el linaje, ¿no? Y la dominación. Tienen sus clubes exclusivos,
¿no? Entonces, esa ha sido la clase de élite que ha manejado América Latina y los poderes que han manejado nuestros países, que se han traducido en estados burgueses aparentes, representando unos poquitos, excluyendo a la grande mayoría. La revolución es básicamente cambiar esa relación de poder en función de los ciudadanos, en función de las inmensas mayorías, en función del ser humano sobre el capital, porque también nos ha dominado el capital, como está dominando en Europa, dicho sea de paso, y convertir esos estados burgueses aparentes en estados verdaderamente integrales, populares, representándonos a todas y a todos. Hemos avanzado muchísimo, pero todo puede ser reversible. Ese ha sido el mensaje del pueblo ecuatoriano. Tenemos que hacer irreversible ese cambio en las relaciones de poder para que siempre aquí en nuestro país, ¿no?, manden los ciudadanos, manden los seres humanos. Nunca más los banqueros, los medios de comunicación corruptos, países hegemónicos, burocracias internacionales con el Fondo Monetario y peor aún el capital y particularmente el capital financiero, como dominó hasta antes de la Revolución Ciudadana. Se trata también de la mentalidad un poco, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado la mentalidad de la gente en este sentido? Usted me contaba que no conocía el país, recién lo conoció este año, pero si usted venía hace 6 años no había carreteras, no había buenos servicios públicos, no había nada, recién un país destrozado. Entonces, pero más importante que las carreteras, las escuelas, los hospitales, las presas, las represas, las presas de agua, los puertos, los aeropuertos, el cambio en la mentalidad de la gente. Nos habían golpeado tanto, una oposición, un liderazgo político mediocre, una prensa que para dominar nos robaba la esperanza, nos convencía que éramos los más inútiles, los más corruptos, los más perezosos. Nos habían bombardeado tanto con esas cosas que yo le puedo definir la situación del país como el país de la desesperanza. Ese es el mayor cambio que veo. Usted ve a la gente motivada, orgullosa de lo que está sucediendo en su patria, se siente representada por su gobierno, ha recuperado la confianza en ellos mismos. Y eso es lo básico para seguir adelante. Más importante que las carreteras y toda la infraestructura, la actitud de la gente. Y esa actitud ha dado un cambio radical de 180 grados. Sí, pero también tiene mucha confianza en usted y en su gobierno, porque es increíble, su popularidad está creciendo. ¿A qué se debe eso? Tras tantos años de gobernar. Es como dice Cristina Fernández, son procesos inéditos en América Latina, porque antes en América Latina un gobierno ganaba las elecciones con 52%. Al año ya tenía 15% de apoyo popular. Es decir, se desgastaba muy rápido en el ejercicio del poder. Ahora es lo contrario, se consolida ese apoyo. Y una de las explicaciones de lo que dice nuestra querida amiga Cristina Fernández de Kirchner, presidenta argentina, es porque por fin los gobiernos se parecen a su gente. Antes eran gobiernos que querían imitar a extranjeros, obedecían a intereses extranjeros, hablaban español y pensaban en inglés cuando pensaban. Ahora tenemos gobiernos honestos, trabajadores, con muchos errores, pero sacrificados, patriotas, como la gente a la que representa. Entonces la gente por fin se siente representada por sus gobiernos. Bueno, entonces, ¿qué visión de Ecuador tiene usted dentro de 4 años? ¿Cómo le gustaría dejar un ver? país, obviamente no vamos a poder resolver todos los problemas. Somos el país que más reduce pobreza en América Latina, somos el país que más reduce desigualdad. Y América Latina es la región de mayor desigualdad del mundo. Somos de las 3 economías que más crecen. Somos la economía con menor tasa de desempleo, 4.1%. Pero en los próximos 4 años, pese a todos estos logros, no es que vamos a resolver todos los problemas. Seguirá habiendo pobreza, seguirá habiendo desempleo, seguirá habiendo desigualdad. Lo importante es dejar enrumbado al país irreversiblemente en el camino hacia la justicia social, hacia el desarrollo, hacia ese concepto que hemos propuesto nosotros al mundo, que es el concepto del buen vivir. Y para eso, como le decía hace un momento, es básico el cambio en las relaciones de poder, que aquí domine el pueblo ecuatoriano, no los banqueros, no los medios de comunicación, no países extranjeros, que aquí domine el ser humano, no el capital. Señor presidente, tengo una pregunta. Nosotros llegamos al país hace más o menos una semana, ¿no? Hemos hablado mucho con la gente, mucha gente que la apoya, pero también hay gente que nos dijo que sí, la pobreza en el país ha bajado por, si no me equivoco, alrededor de 7%, ¿no? Sin embargo, ahora son más los que reciben el bono de pobreza. Y eso es lo que te dice siempre la gente, ¿no? Y eso es lo que posicionó la prensa para tratar... Sí, oiga, pero yo quiero que me lo explique. Porque... Sí, porque créame que es tan infantil. O sea, ahí está, ¿sabe quién dice que somos el país que más reduce pobreza? Las Naciones Unidas. No son indicadores del Ecuador, son de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL de las Naciones Unidas. Pero para rebatir eso, ¿cuál es el argumento? Aquí hay una transferencia monetaria a los más pobres, sobre todo a las madres que trabajan en el hogar, más pobres de la población.
Cuando llegamos al gobierno era 1.200.000, ahora está en cerca de 1.900.000. ¿Y qué se la prueba que no ha bajado? La pobreza. No se les puede ocurrir que la base estaba mal hecha, que depuramos la base y había como 400.000 madres excluidas y 200.000 madres que no debían estar. Entonces, en verdad, aumentó 200.000 más los beneficiarios del bono. Eso dicen, la depuración de la base, dicen que ha aumentado la pobreza. O sea, más tarde, usted no tiene estadísticas sobre tuberculosis, hace una estadística, entonces detecta 20 casos de tuberculosis y dice, aumentó la tuberculosis. No, ya hay estadística. Pero es que es un absurdo. Entonces, bueno, ahí tenemos 1.400.000. Antes no se daba este bono a los discapacitados. Ahora, con las políticas de vanguardia que tiene el país, le estamos dando a cerca de 150.000 discapacitados esta transferencia monetaria que es de $50. Antes los adultos mayores no recibían esta transferencia monetaria y tampoco tenían jubilación. De los 700.000 adultos mayores sin jubilación que tenemos en el país, 500.000 ahora están recibiendo esa transferencia monetaria. Sume y le dan los casi 2 millones de bonos que estamos dando. Pero para estos genios eso significa que ha aumentado la pobreza. Hay que darle el Premio Nobel de Economía. Usted ve el nivel de oposición y de medios de comunicación a los cuales tenemos que enfrentarnos. Una pobreza terrible, intelectual y ética. Bueno, usted también ha dicho que este es su último mandato, que después de esos 4 años se va a ir. No le da, yo no simplemente imagino una persona como usted yéndose sin terminar todo, porque es imposible terminar todos los cambios en 4 años. Sí, pero también hay muchos que pueden continuar construyendo la patria nueva, ¿no? Mire, yo he sido una persona inmerecidamente feliz en todas las etapas de mi vida. Antes de ser presidente, toda la vida fui académico, era feliz dando cátedra, dando clases de economía con zapatos de tenis, con zapatos deportivos, blue jean, camiseta, ¿no? Y aquí he sido muy feliz, tratando de hacer lo mejor por mi pueblo. Y cuando me retire, Dios mediante, seguiré siendo muy feliz con mi familia. Se lo debo a mi familia, que ha visto perturbada gravemente la vida familiar, pues con una presidencia, pierden privacidad mis hijas, tienen que tener seguridad, amenazas, campañas de desprestigio horrorosas, ¿no? Realmente repugnantes. Entonces, le debo este tiempo a mi familia. Y también, usted lo ha dicho, mi presencia aquí es demasiado fuerte y el que venga, si yo continúo en la política, seguramente lo voy a perturbar en su ejercicio de la presidencia. Eso es lo que menos deseo. Somos muy cuidadosos en preparar nuevos cuadros, que florezcan nuevos cuadros. Y por eso lo mejor, después de 4 años, retirarme no solo de la presidencia, sino también de la vida pública. Usted ha mencionado a su familia, nos han dicho que también lleva a su hijo al colegio. Sí, el día de mañana lo fui a dejar a la escuela, a los dos. Sí, ¿no? Un día tras las elecciones. O sea que, ¿cómo encuentra el tiempo para...? Recuperar la vida normal en lo posible, porque esto altera la vida, o sea, eso no se engañe, ¿no? O sea, mi familia no habita aquí en el Palacio, seguimos viviendo en la misma casa de clase media al norte de Quito, pero es necesario tener seguridad, sistemas de vigilancia, todo eso perturba. Tienen que movilizarse mi esposa, mis hijas con un séquito de seguridad. Entonces, habrá gente que le guste eso, ¿no? Para mí es una de las cosas más duras del ejercicio de poder, ¿no? Estar rodeado siempre de seguridad, sentir esa sensación de peligro, perder la privacidad, más la gente que vive para justificar su odio. Te odio, Correa. Entonces, luchar hasta, ya me di cuenta por qué te odiaba, porque has hecho eso. O sea, buscar demostrar lo malo que es uno para justificar su odio, ¿no? Qué desagradable que es eso. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y por su tiempo, y una vez más, felicidades. Ha sido el presidente reelecto de Ecuador, Rafael Correa. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.